que nos sirven para el diseño de pavimentos. ¿Listo? Pues vamos a comenzar. Esta clase está dividida en dos. Primero vamos a ver la parte del pavimento flexible y luego vamos a ver, en la siguiente vamos a ver el pavimento rígido. Y la subsiguiente vamos a hacer el ejercicio del diseño de pavimentos con todo lo que todo el conocimiento que ustedes ya tienen respecto a tráfico, respecto a suelos, respecto a estos parámetros que vamos a ver en estas dos últimas clases. ¿Ya? Entonces, el modelo de la ecuación de diseño que ha sido generado en la prueba AASHTO se basa en la pérdida de serviciabilidad durante la vida útil. Eso ya lo sabemos, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo o el pavimento está siendo usado, entonces el pavimento sufre una pérdida de vida útil, ¿no? Perdón, una pérdida de serviciabilidad durante el tiempo de vida útil. Este parámetro representa las bondades, o sea, esta pérdida de serviciabilidad representa las bondades de la superficie de rodadura, ¿no? Por la cual uno circula. En el modelo del diseño de pavimentos de la AASHTO se ha generado esta ecuación, la que ustedes están viendo acá, esta ecuación para hacer el diseño de pavimentos. Es tan sencillo que solo necesitamos esta ecuación para poder hacer el diseño del pavimento. Esta ecuación, ¿ya? En este caso tenemos aquí el B18, aquí vamos a incorporar lo que es el tráfico, vamos a incorporar datos del suelo de subrasante, como lo ven acá, vamos a incorporar, como el modelo está asociado a la pérdida de serviciabilidad, entonces aquí vamos a tener un delta PCI, que es la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. Y finalmente, aquí tenemos parámetros estadísticos que los vamos a definir, vamos a ver cómo se los adopta, pero lo que nosotros tenemos que hacer es despejar esta ecuación y hacer por intentos, por iteraciones, vamos a determinar el número estructural. En algunos lugares lo vamos a encontrar, por si acaso, si no lo he podido cambiar, como SN, que todavía está en inglés. Y aquí yo le he puesto número estructural, pero es igual a SN, ¿no? Structural number sería en inglés. Bueno, ese número estructural que vamos a determinar, ya sea NE o SN, lo vamos a conocer inicialmente como un todo, como un valor, nos va a dar un valor, no es adimensional, nos va a dar un valor de tal forma que nosotros podamos tener, después calcular el espesor de cada una de las capas. O sea, el primer paso que debemos hacer es determinar el número estructural con todos estos datos que ya les he mencionado acá. Bueno, y al final vamos a nosotros determinar los espesores de las capas, de cada una de las capas. Bueno, eso ya lo he mencionado. Tenemos el tráfico, tenemos parámetros estadísticos, que lo vamos a ver, que son desviación estándar normal, la desviación estándar total, la pérdida de serviciabilidad y el módulo resiliente, que es la capacidad portante del suelo de fundación. Y al final lo que nosotros debemos despejar es lo que está en rojo, ¿no? El número estructural. Esa ecuación está en pulgadas, así que nos vamos a limitar a calcular siempre en pulgadas. No quiero complicarlos para que de pronto, no sé, por redondeo o por forma de conversión de unidades, vamos a tener algún error entre medio. Entonces, prefiero que calculen en pulgadas y después ustedes lo convierten a centímetros el resultado. Lo propio en el pavimento rígido. El pavimento rígido tiene una ecuación grande. Me olvidé antes de decir lo siguiente. Vámonos atrás. Vámonos atrás. Nosotros aquí en pavimento flexible, primero determinamos el número estructural. Lo primero que vamos a determinar es esto acá, el número estructural. Es un primer dato. Con eso no quiere decir que ya sabemos los espesores del concreto asfáltico, capa base y capa subbase. Una vez que tenemos el número estructural, después vamos a calcular los espesores. En cambio, en un pavimento rígido, cuando nosotros coloquemos el tráfico acá, vamos a colocar también la pérdida de serviciabilidad que está acá. Y en este caso, a diferencia del pavimento flexible,
El resultado de resolver esta ecuación nos va a dar el espesor de la losa. Entonces aquí tenemos, en lugar de módulo resiliente, tenemos lo que es el valor de K, que representa el módulo de capacidad portante del suelo de fundación. Tenemos algunos parámetros asociados, por ejemplo, aquí donde está, no lo veo, este valor de J, que es el que representa, el que está asociado a las barras de transferencia de carga, el módulo elástico del hormigón, tenemos el módulo de ruptura de aflexión, tenemos el coeficiente de drenaje, tenemos la serviciabilidad final, y además que siempre vamos a tener los parámetros estadísticos, que los vamos a ver en esta clase, cómo los vamos a determinar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer una vez incorporado todos los datos, despejar esta ecuación y determinar el valor de D. Entonces, por iteraciones, nosotros vamos a sacar el valor de D. Directamente vamos a tener el espesor de losa. No se necesita hacer nada más. Directamente nosotros ponemos todos los datos acá y el espesor de losa es directo. De hecho, no sé en qué piensan en el examen, pero esta es la pregunta más fácil de resolver, es solamente colocar los valores. Yo les voy a dar los valores y algunos tienen que adoptar en función de dónde se está diseñando este pavimento, ¿no? Y ustedes ya van a saber cómo se escoge algunos parámetros en esta clase. Pero a diferencia del pavimento flexible, reitero, esta ecuación directamente nos da el espesor de losa. Por otra parte, este espesor de la capa granular de apoyo, que nada más tiene por objeto regularizar la superficie y dejarla una superficie homogénea. No se diseña, pero los espesores que nosotros normalmente adoptamos está entre 15 a 20 centímetros. No se requiere más, de 15 a 20 centímetros. Anótenlo eso, de 15 a 20 centímetros es suficiente. No nos interesa la capacidad portante de ese material, pero lo que nosotros podemos hacer es utilizar el suelo de una capa subbase, y para que sea subbase nos vamos a remitir a la especificación, y en este caso podría ser hasta un suelo con un CBR de 40%. Entonces, aquí tenemos lo que es el detalle. El W es, ya saben, el tráfico, los parámetros estadísticos, la pérdida de serviciabilidad final, el módulo de ruptura del hormigón, tenemos el coeficiente de transferencia de carga que está asociado a las barras, el coeficiente de drenaje, el módulo de elasticidad del hormigón, y este es el parámetro que está asociado a la capacidad portante del suelo de fundación, que lo podemos hacer, ya saben ustedes, con el ensayo de plato de carga. ¿Está bien? Bueno, aquí he hecho un resumen de los parámetros. Existen unos parámetros, tal vez algunos son los mismos, me refiero al concepto, pero los datos, los valores no son los mismos. Hay siempre una diferencia en lo que es el pavimento flexible y lo que es el pavimento rígido. Pero como parámetros, estos sí están comunes en las dos ecuaciones que nosotros hemos visto anteriormente. En esta clase vamos a ver los parámetros comunes, tanto para pavimento flexible como para rígido, y nos vamos a abocar en esta clase a ver estos parámetros que son para pavimento flexible. En la siguiente clase vamos a ver los parámetros exclusivamente para pavimento rígido, ¿ya? En esta clase de hoy vamos a ver los parámetros que son comunes para ambos, para pavimento flexible y para pavimento rígido, y en esta clase exclusivamente para el pavimento flexible. La siguiente, reitero, para el pavimento rígido en la siguiente clase. Entonces, vayamos a ver uno a uno. Vamos a comenzar primero por este parámetro. Si bien, fíjense, tiene este parámetro está en las mismas ecuaciones, en las mismas ecuaciones, pero los datos son diferentes. No sé si ustedes han comparado entre sí. Por ejemplo, si ustedes en el ejercicio que les he dado para que calculen los ex equivalentes, les he dado un número de partida, un valor de TPDA inicial, con las mismas proyecciones, pero algunos han diseñado para pavimento flexible y otros para pavimento rígido.
y ustedes habrán descubierto de que en este caso existen diferencia de datos en cuanto al resultado final, siendo que el TPDA es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, a pesar de que yo tengo el mismo parámetro, puede que los datos no sean los mismos para pavimento rígido y flexible. Entonces, el W, ¿qué es? Es la cantidad pronosticada de repeticiones de eje equivalente, ya sabemos que es 18 kips, 8.16 o 80 kilonewtons, para un periodo determinado de vida útil, ¿no? Utilizamos esta carga equivalente para efectos de cálculo, ya que el tránsito, ustedes saben, está compuesto por distintos vehículos de distinta configuración de ejes y además que tienen diferente peso, ¿no? Entonces, todo eso lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido hasta las anteriores clases ha sido convertir vehículos de diferentes tipos de vehículos, de diferentes distribución de ejes y de diferentes aplicaciones de pesos, ¿no? Lo hemos convertido nosotros a eje equivalente. Entonces, como les había dicho, este W18 puede variar entre lo que es el pavimento flexible y el pavimento rígido. Igual si se utiliza, ¿no?, en ambas ecuaciones. Ese W18 es esta cantidad de ejes equivalentes acumulados, la que nosotros hemos determinado en el ejercicio. Esta cantidad es la que nosotros vamos a utilizar en el diseño de pavimentos. Ya nos vamos a olvidar de lo que es el TPDA, nos vamos a olvidar de los tráficos normal, el tráfico de desarrollo y demás. Lo que nos interesa simplemente es esta cantidad, que es el W18. ¿Ya? Antecedentes de confiabilidad. En este método se han incorporado algunos parámetros de confiabilidad debido a la variabilidad que puede existir en cuantificar qué variabilidad puede haber en cuanto a los materiales que utilizamos, en cuanto a los procesos constructivos, a la supervisión, a las técnicas que se aplican para diseñar algunos materiales. Por ejemplo, me refiero a lo que es el diseño del hormigón, al diseño de la mezcla asfáltica. Entonces, hay una cierta variabilidad y eso está asumido en este concepto de confiabilidad. Dice, este concepto de confiabilidad dice que a pesar de que nosotros construimos de la misma forma, pueden tener diferentes comportamientos el material. Entonces es por eso que nosotros, mejor dicho, el método AASHTO ha incorporado este concepto de confiabilidad para ver justamente estas variabilidades que puede existir. Por ejemplo, yo puedo diseñar aquí en Bolivia, puedo diseñar en Perú, en Chile, en cualquier lugar aplicando el método AASHTO, pero resulta que aplicando este método AASHTO, estoy aplicando al 100% las recomendaciones que dice el método AASHTO. Entonces puede que haya una cierta variabilidad por el hecho de que el que está diseñando acá tiene más conocimiento que el que está diseñando en Perú o está diseñando en Chile o en Brasil. Entonces siempre va a haber una variabilidad de comportamiento, ¿no? A pesar de que yo haya hecho un diseño bajo el mismo método. Lo mismo pasa una vez que ya tengo el diseño, supongamos que el diseño es único, tengo las capas ya definidas y voy a dar a 3 contratistas, vamos a suponer como lo que ha pasado en La Paz Oruro. En La Paz Oruro se ha dividido todo el tramo, los 200 kilómetros, en tres tramos. Tres empresas contratistas han construido ese pavimento. Pero si nosotros vamos ahora, vamos a ver cómo se está comportando este pavimento, siendo que se ha construido con el mismo espesor y se ha construido en el mismo tiempo. Entonces hay un comportamiento del material. ¿Por qué podía haber un comportamiento de deterioro de ese pavimento? Porque probablemente los controles de supervisión en algún momento, en algún lugar han sido muy estrictos, en otros han sido muy relajados, digamos, respecto a los procesos constructivos. De pronto una empresa tenía un equipo de última generación y otro tenía un equipo, no sé, un antiguo, y la otra empresa un equipo relativamente entre medio, digamos, de estos dos extremos, ¿no? Entonces,
Los materiales lo propio. Los materiales no son los mismos que se hayan utilizado en el primer tramo, en el segundo y en el tercero. A pesar de que nosotros hemos tenido un mismo diseño, los comportamientos del pavimento han sido diferentes. Entonces, por eso es que en el método de diseño se incluye este concepto de confiabilidad. ¿Está bien? ¿Qué es la confiabilidad? Dice, la confiabilidad en el diseño está representada por la letra R, puede ser definida como la probabilidad que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla su función igual o mejor, dice, de lo previsto. ¿Ya? Entonces, este valor está relacionado con el concepto de optimización del costo total de construcción del pavimento. Eso quiero que lo tengan bien claro. Este concepto de confiabilidad está asociado al costo total de construcción del pavimento. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre ese costo, sobre ese valor. Si yo escojo valores de R cercanos a 50, si yo escojo valores de confiabilidad cercanos a 50, que son próximos a la media, ¿ya? Próximos a la media. Se obtienen, dice, menores espesores de pavimento. Al tener menores espesores, ¿qué voy a tener? Mi pavimento va a estar sujeto a deterioro, o sea, es decir, que con confiabilidades cercanos a 50, mis espesores, yo voy a adoptar un 50 de confiabilidad y como resultado final, después del diseño, voy a tener unos espesores pequeños, obviamente que en el uso, en el transcurso del tiempo, se van a deteriorar estos, lo cual me va a ocasionar costos de mantenimiento elevados. ¿Está bien? Aquí lo vamos a ver gráficamente mejor. Imagínense, yo tengo aquí lo que es la confiabilidad y aquí tengo los costos. ¿Perfecto? Entonces digo, si yo tengo costos, confiabilidades cercanas a 50, el costo de construcción, si ustedes ven el costo de construcción, voy a tener acá. Y si voy a tener acá bajo, respecto a este eje, entonces voy a tener aquí un pavimento tal vez así, delgado, ¿ya? Pero al ser delgado voy a tener un problema con los costos de mantenimiento. Mis costos de mantenimiento van a ser mayores. Es decir, que cuando yo haga el mantenimiento acá, voy a poner una capa, imagínense, voy a poner una capa aquí de refuerzo y ese refuerzo probablemente sea 2 capas, ¿ya? Entonces voy a tener mayor. Entonces, si yo tengo una confiabilidad cercana a 50, voy a tener un costo de construcción inicial bajo, pero a futuro voy a tener un costo de mantenimiento alto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Si yo escojo un nivel de confianza próximo a la media, o sea, a 50, voy a tener un costo de construcción muy bajo, pero voy a tener costos de mantenimiento alto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si me voy al otro extremo? Si escojo una confiabilidad cercana a 100, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener costos de construcción, van a ser mayores, pero en compensación, mis costos asociados al mantenimiento del pavimento van a ser bajos. ¿Ya? Entonces, vámonos al gráfico. Esto era cuando nosotros teníamos 50%. Pero ¿qué pasa si nosotros elegimos un nivel de confianza del 100%, o sea, o próximo a 100? Mi costo de construcción en este caso va a ser alto, fíjense, mi costo de construcción va a ser alto, pero en compensación mi costo de mantenimiento va a ser bajo. Entonces yo puedo unir estas líneas, lo que voy a hacer es unir estas líneas, mi costo de construcción, y voy a construir por este lado. Permítame un momentito. Mi costo de construcción
voy a uniendo estas líneas, va a ser mi costo de construcción. Entonces, ¿cómo voy a determinar el valor de R? ¿Cómo voy a determinar el valor de R? Haciendo la suma de estos costos de construcción y mantenimiento. Entonces, en este caso, sería esta mi suma, ¿no? Bajaría acá y voy a tener mi costo, mi nivel de confianza óptimo para el diseño. Entonces, me he adelantado, pero yo puedo tener de esta manera, sumando los costos de construcción y de mantenimiento, puedo determinar mi valor de R. ¿Está bien? Es así como se determina ese nivel de confianza. Y han hecho varios estudios en la prueba AASHTO y han determinado algunos valores. Perdón, me he olvidado de aclarar una partecita aquí. Ya, lo que habíamos dicho que nosotros teníamos, lo voy a representar así nada más, el costo de construcción sería bajo si adopto 50, el costo de construcción si adopto 100 sería esto acá, pero en compensación, cuando yo escojo 50%, el costo de conservación va a ser bastante alto, ¿no? En cambio, en este otro extremo, el costo de construcción, al haber tenido un pavimento ya con capas más gruesas, mi costo de mantenimiento va a ser bajo. Eso es lo que quería representar para que ustedes se fijen qué pasa cuando yo escojo 50% o qué pasa cuando yo escojo cercanos a 100%. Ya me había olvidado de explicar eso. Bueno, vayamos. Hemos quedado en que es el nivel de confianza adoptado va a ser la suma de los costos de construcción y mantenimiento nada más. El costo óptimo vamos a determinar de esa manera. Bueno, otro de los parámetros es la desviación estándar normal. Esta desviación estándar normal está asociado al valor de R que yo haya adoptado, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a una tabla estadística, y esto lo vamos a ver ya más adelante. Tenemos esta tabla estadística, aquí está el nivel de confianza, tenemos próximos a 50 y próximos a 100. Entonces nosotros a partir de esta tabla, nosotros podemos determinar el valor de la desviación estándar normal, que sería esta, ¿no? Desviación estándar normal, dependiendo del valor que adopte, voy a adoptar una desviación estándar normal. Dice, esta desviación estándar normal, en conjunto con la desviación estándar total, nos determinan un factor de confiabilidad. Entonces, aquí vamos a ver el factor de confiabilidad, se encuentra acá, que es nada más el comportamiento que puede tener mi predicción del diseño y entre la predicción del diseño y la predicción del comportamiento del pavimento. ¿Ya? Bueno, ¿cómo elegimos? En la prueba AASHTO en el método han hecho una recomendación de este tipo. De hecho, en el examen siempre les pido que utilicen esto. Entonces, aquí tienen este tipo de carreteras. Ya habíamos visto que en el primer módulo, esta que dice arteria principal corresponde a la red vial fundamental. Complementen eso. Esta vendría a ser lo que es la red vial fundamental. F nomás le voy a poner aquí. Y esta aquí, la colectora, vendría a ser la red vial departamental. Y la local sería a la red vial municipal. ¿Ya? Y aquí tenemos, en este grupo, tenemos lo que es la autopista, ¿no? Si de pronto nosotros diseñáramos un pavimento para la ex autopista, deberíamos adoptar esta fila, ¿no? Como freeways. ¿Está claro? Arterias principales corresponden a la red vial fundamental, la colectora corresponde a la red vial departamental y
La municipal corresponde, perdón, la local corresponde a la red vial municipal. Entonces, así nosotros lo hemos adoptado, esta tabla, para hacer nuestro diseño de pavimentos aquí en Bolivia. Entonces, dependiendo, si voy a hacer un pavimento, voy a diseñar un pavimento en, no sé, entre dos municipios y no pertenece a ninguna de estas redes, a la fundamental o a la departamental, voy a adoptar este valor. Ahora, ese pavimento, ¿es urbano o es rural? En el caso de las carreteras de la red vial fundamental, la mayoría son rurales, la mayoría son rurales. Pero hay algunas carreteras, hay algunos tramos, por ejemplo, en la parte, este camino que va de, a ver, ¿qué camino les puedo decir? El camino que va, digamos, el camino que es de la red vial fundamental es la ex autopista. ¿Está en el área urbana o está en el área rural? En este caso, la ex autopista estaría en el área urbana, ¿ya? Ahora, la Paso Ruro, ¿dónde se encontraría? Corresponde a esta categoría, a la arteria principal. No sería urbana, ¿no? Sería rural. Pero hay un tramito que es urbano, entonces podríamos tomar en cuenta el tramo que es urbano, este valor de nivel de confianza. ¿Está bien? Ahora, si yo voy a diseñar un pavimento en la red vial municipal, de pronto está en el área rural, entonces adopto este valor. ¿Ya? Entonces, todo depende, en principio, qué tipo de vía es y dónde se encuentra, si es urbana o es rural. ¿Ya? Cualquiera de estos debemos elegir. No ambos, ¿no? Lo que la ABC ha hecho es lo siguiente, ha adoptado para la red vial fundamental que se encuentra en el área rural este rango, entre 75 y 95. Es decir, que vamos a utilizar el 85% para los caminos diseñados en la red vial fundamental fuera del área urbana, es decir, en el área rural. Entonces, ya habíamos dicho que el nivel de confianza está asociado a la desviación estándar total. Nos vamos a esta tablita. Entonces, lo que hago es adoptar, digamos, este valor 85 y obviamente mi desviación estándar normal va a ser este valor, menos 1.037. Entonces, como habremos visto, aquellos pavimentos donde hay alto tráfico, como en este caso, en una autopista, están próximos al 100%. Es decir, en este caso, cuando diseñemos una autopista, una carretera de alto tráfico, vamos a tener valores cercanos a 100. Es decir, que todos mis espesores de mi estructura del pavimento van a ser de gran espesor, donde debo hacer pequeños mantenimientos. En cambio, en la red vial municipal, que de pronto se encuentra en este rango entre 50 y 80, puedo adoptar el valor intermedio. Entonces voy a tener confiabilidades cercanas a 50, es decir, vamos a tener espesores pequeños, ¿no? Pero no va a haber mucho deterioro en esos espesores pequeños. El costo probablemente no se represente como lo hemos visto en el gráfico. En el gráfico estaba muy exagerado. Tal vez la diferencia sea menor por el hecho de que en estas carreteras no hay mucho tráfico, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí alguna consulta. El que calla otorga. Bueno, si yo voy a diseñar un pavimento para una vida útil, supongamos de 20 años, ¿ya? Aquí lo puedo representar ya sea como ex equivalentes acumulados o lo puedo representar en vida útil, ¿ya? Entonces, yo voy a diseñar para 20 años. Esto significa que voy a diseñar para una sola etapa. Por lo tanto, voy a adoptar un valor, si estoy haciendo para 20 años una carretera y estoy haciendo una red vial fundamental, adopto 85%. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora,
si yo voy a hacer un diseño en etapas, es decir, yo puedo hacer un diseño, esto solamente vale para el pavimento flexible. Yo no puedo hacer un pavimento rígido en etapas. El pavimento rígido normalmente va a ser para 20 años. El pavimento flexible también lo puedo hacer para 20 años, ¿ya? Pero el pavimento flexible lo puedo hacer por etapas, así como lo ven aquí. Puedo diseñar para 10 años, por ejemplo, pero en este caso, el nivel de confianza, debo hacer una modificación. Debo hacer la composición de las confiabilidades que se determina de esta manera. Entonces, si yo pongo aquí el 85%, por ejemplo, si una carretera no me ha faltado dinero, por ejemplo, yo no lo puedo hacer para 20 años. Si lo voy a hacer para 20 años, obviamente, probablemente mi pavimento sea muy grande en espesor y eso me requiere hacer grandes inversiones. Pero ustedes saben que normalmente nosotros hacemos que nuestra carretera sea factible a partir de esta relación de beneficio-costo. Esta debe ser mayor o igual a 1. ¿Está bien? Mayor o igual a 1. En caso de que no fuera mayor o igual a 1, no es factible. Y muchas veces acá, si yo pongo el costo total de un pavimento para 20 años, lo voy a hacer así para 20 años, ¿ya? Puede que sea eso. Y aquí puede que sea solamente 1 ahí. Entonces nunca va a cumplir esto. Pero ¿qué pasa si yo voy a diseñar para 10 años? Obviamente que en este caso, de pronto para 10 años, puede que esta relación sí se cumpla, ¿ya? Por el hecho de que es reducido los costos iniciales, ¿no? De inversión. Porque los beneficios van a ser lo mismo. Diseñe para 20 o diseñe para 10, los beneficios van a seguir siendo los mismos. Lo único que voy a cambiar aquí es la vida útil. En este caso, reduciendo la vida útil, puedo reducir también los costos y probablemente recién pueda cumplir esto. Entonces, ahí sí se puede diseñar por etapas. En este caso, yo voy a diseñar, por ejemplo, para 10 años. Entonces, yo pongo aquí 85% de la regla fundamental, 85%. Y el N es el número de etapas. El N me representa el número de etapas. En este caso, voy a diseñar en 2 etapas. Por lo tanto, mi valor de N va a ser igual a ¿cuánto? Este valor de N va a ser igual a 2. ¿Ya? ¿Cuánto sería, a ver si alguien tiene una calculadora a la mano, cuánto sería mi nivel de confianza si yo voy a diseñar en 2 etapas? ¿Cuánto sería mi nivel de confianza para la primera etapa? Si fuera una red vial fundamental, ya estaría adoptando el 85%. ¿Alguien ha calculado? ¿Cuánto sería? ¿Alguien tiene el dato? 0,92. 0,92, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces, otra vez volviendo atrás, los niveles de confianza cercanos a 100, ¿qué resultado vamos a tener? Vamos a tener espesores grandes acá. Entonces, cuando yo haga el refuerzo del pavimento, o sea, esto representa el refuerzo. Es decir, que cuando ponga el refuerzo, voy a mejorar el nivel de servicio, pero nunca voy a llegar al mismo nivel, ¿no? Siempre voy a llegar a un nivel menor. Entonces, para prolongar la vida útil, voy a necesitar simplemente una capita pequeña. Si yo utilizara el 85% nada más acá, para la primera etapa, y no haga esta composición de confiabilidades, entonces mis resultados sería así. Mis resultados, si yo utilizara 85 nada más y no haría la composición de confiabilidades, entonces mis resultados sería este acá. Voy a exagerar, esto, ¿ya?
85 es menor que 92. Entonces, este sería sabemos que mis espesores próximos al 50 van a ser espesores menores. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo al escoger espesores mayores, voy a tener que mis costos de mantenimiento van a ser mayores? Entonces, aquí voy a tener que hacer un refuerzo mayor. Es por eso que debemos tomar en cuenta siempre esa composición de confiabilidades cuando estamos haciendo un diseño en etapas. ¿Está bien? Este entonces sería 92, así sería, este sería el 92 y este sería al 85. Y es lógico, ¿no? Lo que necesite acá ya está cargado en estas capas, ¿no? En las capas inferiores, al tomar en cuenta 92% de confiabilidad cuando hago una etapa y posteriormente voy a hacer la etapa que sería la verde, ¿no? Entonces, de esa manera deberían tomar en cuenta cuando hacemos en etapas y cuando hacemos en una sola etapa. Ingeniero, antes de que pase, ¿será que puede volver a repetir, por favor? No te he escuchado muy bien.